a seguir con los estudios que seguimos hasta ahora y vamos a continuar con Nehemías. Nehemías 6, nos toca la porción del 15 al 19 y nos va a hablar Marcelo, y antes de que Marcelo suba aquí voy a leer yo el texto que tenemos para hoy. Nehemías 6, del 15 al 19, dice así: Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. Porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Sacanías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Que el Señor bendiga su palabra, y va a ser Marcelo el que tenga la palabra. Muy bien, vamos a seguir meditando, reflexionando sobre este libro tan bueno para el pueblo de Dios, y vamos a introducirnos a nuestro tema que ha leído Javi. Nuestro tema hoy es la terminación del muro, y vamos a ver también el impacto que tuvo alrededor, ¿no?, esta terminación del muro de Jerusalén, ¿no? Y si vemos la número 2, aquí vemos un cuadro que nos lleva un poco al inicio de nuestro estudio, cuando Nehemías vino a Jerusalén, luego de estar allí en la corte de Artajerjes, y así es como se lo ha imaginado este pintor Tissot, un pintor es un artista más que un pintor, es un artista. No sé si es una pintura en sí, pero me llamó la atención que se inspiró en Nehemías, ¿no? Como ese momento en que Nehemías le tocó ese tema en su momento la hermana Marisa, y era cuando Nehemías va y hace todo el recorrido para inspeccionar cómo estaba la situación después de tanto tiempo de estar allí en la corte y volver a su país. La 3 dice que quiero expresar de que, bueno, así como Nehemías caminó en su época por la ciudad en ruinas, claro, nosotros a fecha de hoy, con una pintura como la que veíamos antes, a lo mejor no empatizamos, ¿no? Pero sí, por ejemplo, me gustaba esta foto actual de unos que pasan por una calle en ruinas de Alepo, en Siria. Y bueno, yo no sé si Nehemías se encontró un panorama del mismo tipo, ¿no? Porque habían pasado 100 años desde que habían destruido Nabucodonosor Jerusalén, y él después de esos 100 años estaba volviendo, ¿no? Pero digo, a fecha de hoy, ¿cómo sería, ¿no?, caminar por una ciudad que había sido esplendorosa en su momento y ahora encontrarla así en ruinas, ¿no? Después la 4 nos recuerda todo el proceso que hemos venido estudiando todo este tiempo de la reconstrucción en sí mismo, cómo el Señor puso en el corazón de este hombre unos objetivos bien claros de levantar este muro, y también recuerda toda la oposición que hubo, ¿no?, en todo este proceso, tanto interna como externa, que no querían que el muro fuera elevado, ¿no? Y la 5 nos recuerda un poco también todo lo que hemos venido estudiando de lo que fue todo ese, itinerario que hizo el grupo de trabajo, comenzando a construir desde la Puerta del Pescado arriba, después
fueron construyendo hasta la Puerta del Valle, después abajo llegaron a construir la Puerta de la Fuente y así la Puerta de los Caballos, hasta que llegan al final de nuevo para cerrar ese círculo en la Puerta de las Ovejas y ya cerrar, ¿no?, todo este trabajo. Y la 6 ya nos centra en nuestro capítulo de hoy. Y creo que si en esa época hubiese un dron que se pudiera enviar arriba, creo que un poco la foto que podríamos ver de cómo había quedado el muro sería un poquito parecido a este dibujo. Y lo vemos, ¿no?, cómo había sido culminado, ¿no?, el trabajo. Como leyó Javi, dice que en 52 días se terminó y se puso en pie este muro que el Señor había proyectado y bueno, contaba con Nehemías y toda la gente para construirlo, ¿no? Y dice que fue terminado el 25 del mes Elul, por lo tanto está hablando de que era más o menos entre mediados de agosto y principios de septiembre. Y la expresión original nos quiere transmitir de que el hecho de que se concluyó esta obra produjo una paz en el pueblo, ¿no? Este muro tenía como objetivo la seguridad de la ciudad y claro, yo creo que ya verlo allí en pie, todo bien plantado, infundió esa paz, esa serenidad, ¿no?, que era lo que se perseguía, ¿no? Y ahora un poquito vamos a empezar a analizar todo lo que produjo, ¿no?, las reacciones que esta muralla, al verse allí en pie, yo no sé bien las dimensiones que tenía, ¿no?, pero por ejemplo a fecha de hoy lo había estudiado en las otras meditaciones, ¿no? Por ejemplo, actualmente creo que la Ciudad Vieja tiene una muralla de unos 4 kilómetros de largo, 2,5 metros de ancho, 12 metros de altura. O sea, yo no sé si esta muralla que estamos viendo en el dibujo era de esas características, pero sí que tiene que haber sido una muralla bien potente, ¿no? Y entonces aquí nos está diciendo Nehemías de que hay 3 efectos que se ve en el entorno, ¿no? Dice que las naciones que estaban circundantes temieron, sintieron temor. Después dice que también todas estas gentes que estaban allí alrededor de ellos se sintieron humillados, dice el texto. O sea que ese orgullo que habían demostrado al oponerse y al enfrentarse a todos estos trabajos que se estaban realizando, se vino abajo, cayó a tierra, producto de que veían ya la obra terminada, ¿no? Y creo que el tercer punto que nos está diciendo el texto es que hubo un reconocimiento del poder del Señor que estaba en medio de esta obra, ¿no? Porque el texto dice, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Y pensando en estos 3 puntos, creo que tenemos que empezar a conectar, ¿no?, con lo que es nuestra vida cotidiana, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que pensar, como hemos venido diciendo, ¿no?, en todos los estudios, que el muro es una obra que el Señor hizo en esta época y para esta gente, para estos seguidores suyos. Pero claro, el Señor está construyendo un muro en nuestra vida, a nuestra medida, y hecho para nosotros, y el Señor cuenta con nosotros también para que ese muro que está haciendo en nuestras vidas tenga un impacto en donde nosotros estamos, ¿no? Es un impacto que el Señor busca allí donde nos ha puesto y bueno, esto nos da estas pistas, ¿no?, para que nosotros seamos reorientados, ¿no? Porque la tendencia de nuestro propio corazón y de toda la influencia, me recuerdo lo que habló el otro día Manuel en la predicación hacia los padres, nos va impregnando de una forma que nos va quitando de la línea que el Señor quiere que nosotros llevemos a su lado, ¿no? Y es impresionante ahora que vamos a analizar el tiempo récord del que está hablando, que se terminó el muro, porque está hablando de menos de 2 meses.
Y claro, cuando pensamos que ha sido un problema que estuvo durante 100 años allí plantado en medio de toda la gente, creo que nos van a surgir preguntas muy naturalmente, ¿no? ¿Por qué estuvo 100 años esto allí derribado por tierra y nadie hizo nada? Porque yo creo que no era que la gente no se daba cuenta que en esa época una ciudad no podía estar sin seguridad de un muro. O sea, yo creo que había una conciencia de que era necesario de crear ese muro, pero sin embargo pasaron 100 años y nadie movió un dedo. Y de pronto el Señor levanta a un hombre que es este Nehemías, y en el término de menos de 2 meses se da vuelta a la situación. Y entonces creo que es interesante que analicemos, ¿no? Yo creo que hay dos cosas principalmente por las cuales no se pusieron en manos a la obra para levantar el muro de nuevo. Creo que no era que no tenían el deseo de que hubiera un muro como oportunamente había estado, ¿no? Pero claro, tampoco el muro se iba a hacer solo, ¿no? Con los deseos y con las declaraciones de intenciones no se hace nada. Y creo que también había muchos problemas políticos y de intereses que eran contrarios para que se levantara este muro de defensas para Jerusalén, ¿no? Y creo que también el otro factor era que no hubo un liderazgo, o sea, no hubo nadie que tomara la iniciativa y lidere para que se produzca la obra, ¿no? Y creo que también podemos ver 2 aspectos que marcan un antes y un después en nuestra historia. Y es toda esta dinámica que vemos en la vida de este hombre de Dios, ¿no? De Nehemías. Porque claro, como hemos ido viendo todos estos estudios, vemos que el Señor mueve a Nehemías afligiéndolo. Él siente un dolor sincero por la situación, pero no se queda allí en ese dolor y en esas emociones, sino que él lo veíamos que oraba intensamente al Señor. Y no solamente oraba, sino que oraba y actuaba. Oraba, planificaba, actuaba. Y también para esto él tenía que estar meditando, ¿no? en el Señor y en su palabra y en entender la voluntad que Dios tenía para ellos, ¿no? También es interesante que recordemos cómo él se expone directamente ante el rey. Era duro, porque él era un súbdito del rey, y entonces él tenía que pedirle el apoyo que le pidió, que era que le diera los poderes estos para traspasar las fronteras, que le diera apoyo económico, que cuando llegara allí, que él pudiera decir necesito madera, necesito esto, lo otro, y él fue y lo pidió. O sea, dio la cara por lo que se estaba realizando. Y también no podemos olvidar la pelea que él mantuvo, o sea, él se mantuvo luchando, combatiendo, tanto en el frente interno como hacia el frente externo, que querían frenar toda esta reconstrucción del muro. Y vemos que también él, en todo ese trabajo, supervisó todas las labores, hasta que fue terminado, como estamos leyendo ahora, en 52 días. Y creo que también otro aspecto muy interesante que tenemos que analizar es cómo él se rodeó de personas que tenían el mismo sentir, el mismo corazón, y alcanzar esos mismos objetivos que el Señor les había puesto, y juntos reconstruir el muro, ¿no? Y claro, pueden sonar elementos que son distantes, pero en realidad, si analizamos nuestra vida de discípulos, son todas disciplinas que nosotros también tenemos que vivir en nuestro día a día como alumnos de Jesús, ¿no? Hemos hablado que él oraba, como está nuestra vida de oración. Hemos hablado que él meditaba, como está nuestra vida de meditación. Hemos hablado de que él fue muy perseverante, cómo está nuestra perseverancia cristiana. Estamos hablando de la comunión que él tenía con su equipo de trabajo, una comunión que era un compañerismo muy profundo, ¿no? Porque al final eso fue también una clave de éxito para que ellos terminaran reconstruyendo todo. El servicio, ¿no? Esa disciplina que nos lleva a los cristianos a estar siempre trabajando para el Señor. Lo vemos aquí a él
apasionadamente sirviendo con todo el corazón, ¿no? Y al pensar ya en todo esto que nos toca a cada uno de nosotros, creo que también podemos pensar en la canción que hemos cantado en la introducción, ¿no? El Señor usó a esta gente en este proyecto que estamos viendo, y yo me pregunto y te pregunto, ¿cómo quiere el Señor hacerlo en tu vida? El Señor es el mismo, nuestro Dios es el mismo de Nehemías, está sentado en el mismo trono, tiene la misma soberanía, y entonces tú y yo vendríamos a estar al puesto de este héroe de la fe, ¿no? ¿Cómo está ese muro que el Señor quiere hacer en nuestras vidas? ¿Estamos aplicando esas disciplinas que el Evangelio nos dice que tenemos que tener allí siempre al día? 52 días, la verdad que es un tiempo récord, ¿no? Para semejante proeza, ¿no? Y también me parecía interesante, volviendo al principio de lo que habíamos estudiado, que Nehemías se había pasado, dice en el verso 1, o sea, en el capítulo 1:1 hasta el 2:1, dice que él comenzó a orar, ¿no?, en el mes de Kisleu. Y en el 2:1, cuando comienza ya a moverse, ya han pasado 4 meses. Por lo tanto, me parecía interesante que analicemos de que fueron 4 meses de oración y 2 meses para la ejecución de las obras. Y entonces eso creo que nos llama la atención de que la batalla espiritual siempre es más ardua que la misma batalla material. Y yo esto creo que nosotros no es que es algo extraño para nosotros escuchar un mensaje de este tipo, porque lo hemos escuchado y lo escuchamos permanentemente, pero creo que también a veces es difícil de ponerlo en práctica. Tenemos que mirarnos un poco alrededor. ¿Cuánto tenemos que luchar a veces para que los hermanos entiendan la importancia de la oración y de la oración comunitaria? Mírate alrededor, ¿no? Entonces, creo que es bueno, ¿no?, que dejemos que la Escritura nos vaya haciendo mella, ¿no?, que nos vaya tocando, y a la vez que eso sirva también como para incentivar y motivar al otro hermano, ¿no? ¿Qué pasa? Que no te veo en el culto de oración los viernes, ¿no? Eso es algo que tenemos que hacer nosotros en modo natural, invitarnos y estimularnos, ¿no?, a las buenas obras, al caminar juntos delante del Señor. Y como decimos, ¿no?, esta gente se pasó más tiempo orando que lo que fue en sí el trabajo. Y bueno, pero esto tuvo un fruto realmente espectacular, porque cuando termina todo esto, como estamos viendo, dice que las naciones temían, ¿no?, alrededor de ellos. Se sintieron humillados. Y también se vio que Dios era central en esa situación, porque, como decíamos, ¿no?, una obra de esa envergadura no la podían hacer las personas solas, necesitaban una motivación muy grande, ¿no?, y solamente Dios puede hacer eso en la vida de un pueblo, ¿no? Y cuando analizamos ya la segunda parte de nuestro texto, vemos que todavía continúa el combate. Menciona que Tobías todavía, a pesar de que veía los muros ya levantados, se mantiene allí resistente, no quiere dar el brazo a torcer y sigue oponiéndose, ¿no? Dice que asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, había un intercambio allí de cartas. Dice, porque muchos de Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ará, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras. Dice, y enviaba a Tobías cartas todavía para atemorizarme. Creo que es interesante que volvamos a repasar, ¿no?, todo el proceso de Tobías. Lo habíamos visto ya en el capítulo 2:10, que él se sentía disgustado, ¿no?, cuando veía
todo esto que se ponía en marcha. Comenzó con un disgusto, después, increyendo, ¿no?, empieza a ir de disgusto a la burla, ¿no?, le tomaba el pelo a Nehemías y a los trabajadores. Y después llega al capítulo 4, 7, lo vimos enfurecido. Ya había pasado de ese disgusto, de las burlas, a la furia. Y en el 6.1 ya lo vemos como un asesino, porque Silvia nos hablaba, ¿no?, de que él juntamente con otra camarilla de gente, ¿qué hacen? Intentan asesinar a Nehemías, cuando dice que lo quieren llevar ahí al campo de Ono para hacerle daño, para atacarlo, lo querían eliminar. Porque dice la Escritura que muchos se habían conjurado con él. Y es que es increíble, ¿no?, porque al final veían a Nehemías como el malo de la película, cuando en realidad era Tobías. Y sin embargo, había allí todo un amiguismo, unas relaciones de parentelas, unas relaciones que no eran sanas y hacían quedar como que Tobías era el bueno de la película y Nehemías era el malo, ¿no? Estos que apoyaban a Tobías no tenían ese discernimiento que da solo el Señor, porque Nehemías sí lo podía ver y él lo veía claramente en el modo que se comportaban en contra de él y de todo lo que estaban haciendo. Pero estos judíos eran ciegos en este sentido. Lo veían como el bueno. Yo creo que no tenían ese corazón de pastor que vemos que tiene Nehemías, ¿no? Ese corazón de pastor que le hacía a él ver más allá, ¿no? Y también esa alerta en la cual vemos que él está cuidando, ¿no?, al pueblo. Y también de aquí podemos tomar, ¿no?, que como decía, ¿no?, estos nobles, todos estos que estaban conjurados con Tobías, seguramente que tenían intereses, negocios en juego, tratos financieros que tenían que proteger, seguramente había contratos que los vinculaban, de eso era la conjura que había entre ellos, ¿no? Y termina diciendo Nehemías, ¿no?, que esta gente encima lo ponían como bien delante de él, ¿no? O sea, al mismo Nehemías le venían a decir, pero ¿cómo vas a pensar que Tobías es lo que estás diciendo, ¿no? Le venían a poner bien cuando en realidad Nehemías sabía de quién se trataba, ¿no? Que no eran esas buenas obras que decían los judíos amigos de Tobías, ¿no? Que inclusive en el versículo 4 del capítulo 4 notamos que Nehemías se había enojado bastante fuerte, ¿no? Cuando leemos la oración que hace Nehemías en 4.4, ¿no?, dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. ¿Por qué? Porque en el verso 3 había dicho que era Tobías quien lo había hecho enojar, al punto de que Nehemías ora en estos términos, ¿no? Pero bueno, vemos que Nehemías también a un cierto punto deja la situación en manos del Señor, que creo que también para nosotros es un ejemplo muy importante, ¿no? A veces en la realidad tocan este tipo de situaciones, pero creo que es bueno a un cierto punto no tomar las propias venganzas, sino dejarlo todo en las manos del Señor, que es lo que vemos que está haciendo aquí Nehemías, ¿no? Creo que esto nos demuestra también un punto óptimo que él encuentra, de que él lucha y se opone contra los enemigos siempre y cuando estén estorbando y frenando la obra de Dios, pero cuando ya se trata inclusive de su situación personal, ya él lo deja en las manos del Señor, ¿no? Y bueno, terminar un poco el texto que estamos meditando, ¿no?, el último verso, con estas cartas, ¿no? Estas cartas que inclusive
o sea, son increíbles, ¿no? Porque dice que Tobías le enviaba cartas para intimidarlo a Nehemías y que frenara en todo su trabajo, ¿no? Y bueno, vamos a ir ahora a la otra slide, a la número 6, porque ya voy a parar de meditar, pero quiero que nos hagamos eco de lo que hemos meditado para pensar en dos motivos y reaccionar orando al Señor en base a lo que hemos compartido, ¿no? Y creo que, como hemos visto, ¿no?, todo este proyecto que el Señor llevó adelante, ¿no?, y nosotros tenemos uno en nuestra vida que tú lo sabes, ¿no?, y algunos lo sabemos en común, porque te pido que pienses en un proyecto personal que esté sin terminar, algo inconcluso. Te pido que pienses también en algo a nivel de familia que pueda estar allí a mitad, y que pienses en algo a nivel de iglesia que esté todavía allí pendiente de finalizarse, y que oremos al Señor para que nos ayude, ¿no? Y también creo que otro motivo de oración que quisiera compartir para que comencemos a orar es que pidamos al Señor esa triple victoria que veíamos aquí, ¿no? Esa victoria que al finalizar este proyecto, ¿no?, dice que produjo temor de Dios, o sea, Dios era respetado por toda esa gente que estaba allí alrededor. También el orgullo que cayó por tierra, ¿no?, de la gente. Y también que el Señor fue visto como central en la situación, ¿no? Quisiera que oremos en este sentido, ¿no?, que pidamos al Señor que nos dé esa triple victoria en nuestras vidas individuales, de familia y como iglesia también. Así que me paro aquí y comenzamos a orar por esto, y después Javi ya nos va a guiar con más motivos de oración.